Buenos días, muchachos. Entonces iniciamos la clase de hoy con lo que son magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Vamos a ver primero lo que son las magnitudes directamente proporcionales. Entonces, magnitudes directamente proporcionales son aquellas magnitudes que al multiplicar o dividir una por un número, la otra también queda multiplicada o dividida por el mismo número. ¿Cierto? Entonces usted multiplica una de las magnitudes por un número, la otra inmediatamente se va a multiplicar por el mismo número. Y lo mismo si se divide. Si usted divide una de las magnitudes por un número, la otra también va a quedar dividida por el mismo número. Cuando esto ocurre es porque se trata de magnitudes directamente proporcionales. Vamos a ponerle cuidado a estas dos definiciones porque las vamos a utilizar mucho en la clase de hoy. Entonces, ahí tenemos ejemplos de magnitudes directamente proporcionales. Miren lo que dice, el número de obreros empleados y el trabajo realizado. Muchachos, a mayor número de obreros empleados, entonces mayor va a ser el trabajo realizado, ¿cierto? Mayor se avanza en la obra, mayor es el avance. Entonces, esos son proporcionales. Mientras más obreros trabajen, más trabajo se realiza. Esa es una. Otra, el tiempo de trabajo y el salario de un empleado. Entre más tiempo trabaje un empleado, más va a ser su salario. Esa también es directamente proporcional. Y la otra tiene que ver con física. Dice que la distancia recorrida y el tiempo empleado, cuando la velocidad es constante. Entonces, a mayor distancia recorrida, mayor tiempo tiene que emplear para recorrer la misma a la misma velocidad, ¿cierto? Entonces un cuerpo va a una velocidad determinada y a mayor distancia recorre, mayor tiempo emplea. ¿Qué quiere decir? Que la distancia y el tiempo son directamente proporcionales, porque al aumentar uno, el otro también aumenta. Eso es de física. Bueno, muchachos, entonces, magnitudes directamente proporcionales. Aquellas magnitudes que al multiplicar o dividir una de ellas por un número determinado, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. ¿Listo? Esas son las proporcionales. Las otras magnitudes son las inversamente proporcionales. Entonces, miren lo que dice. Son aquellas magnitudes tales que al multiplicar una por un número, o acá al contrario, al multiplicar una por un número, la otra queda dividida por el mismo número. Eso es el contrario. Cuando se multiplica uno por un número, la otra se divide por el mismo número. Y viceversa. Y dividiendo una por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Entonces, mientras en el primer caso, al multiplicar una, multiplica la otra, en el segundo, al multiplicar una, divide la otra. ¿Cierto? Se invierte. Miren los ejemplos de las inversamente proporcionales. El número de obreros y el tiempo empleado para una hora. Muchachos, entre más obreros trabajen, menos tiempo se va a requerir para realizar la obra, ¿cierto? Menos tiempo se emplea. La otra, la velocidad de un cuerpo con el tiempo empleado para recorrer cierta distancia, ¿cierto? Miren que está hablando de la velocidad de un cuerpo y el tiempo. A mayor velocidad, menos tiempo. Mientras más rápido se desplace el vehículo o el cuerpo, menos tiempo va a emplear para recorrer la misma distancia. Esa es inversamente proporcional, la velocidad y el tiempo. La presión y el área aplicando una fuerza constante. A menor área, mayor presión. Y a mayor área, menor presión. Son inversamente proporcionales. Entonces ahí tenemos los dos tipos de magnitudes. Directa e inversamente proporcionales. Bueno, muchachos, seguimos ahora entonces con lo que es la regla de 3. Y vamos a empezar primero con lo que es la regla de 3 simple. Entonces, miren lo que decimos. Es un método para resolver problemas de proporcionalidad. ¿Sí? Cuando se conocen tres valores y hay una incógnita. Ya vamos a recordar la regla de 3, todo la hemos escuchado. Entonces, aquí tenemos una regla de 3. Son tres valores, A, B y C, y una incógnita, que es X. ¿Cierto? Entonces esta regla de 3 es un método que dice, un método para resolver problemas de proporcionalidad. ¿Cuál es la proporción acá? A sobre C como B sobre X. ¿Cierto? Entonces de ahí sale la regla de 3.
De ahí podemos despejar la incógnita, como lo hacemos acá. Entonces multiplicamos en cruz A por X y C por B. Por hecho, estos dos se cambian y este pasa a multiplicar a B y queda despejada la X, ¿cierto? Entonces la X pasa a multiplicar y la A pasa a dividir y la C pasa a multiplicar a B. Despejamos X de esa regla de 3 o de esa proporción que sale de la regla de 3. Entonces mire que estamos resolviendo una proporción por medio de una regla de 3. Esa es la simple. Esa regla de 3 simple puede ser de dos formas. Puede ser directa o puede ser inversa. Entonces vamos a la directa. Es directa cuando a un valor mayor de A le corresponde un valor mayor de B. O sea, si A aumenta, B aumenta. Y cuando a un valor menor de A le corresponde un menor valor de B. Entonces, ¿cuál es la directa? Cuando al aumentar A, B aumenta. O al disminuir A, B también disminuye. O a un valor menor de A, el valor de B también es menor. Y es inversa a lo que dice acá. A más, B más. A menos, B menos. Esa es la directa. La otra es la inversa. Entonces dice, es inversa cuando a un valor mayor de A le corresponde un menor valor de B y viceversa. Y aquí lo tenemos. A un valor mayor de A, el valor de B es menor. A un valor menor de A, el valor de B es más. Miren que son inversos. Acá son directos. Más, menos, menos. Esas son las dos reglas de 3. Acá tenemos la forma de resolver la inversa. Entonces, lo mismo. Se plantea la regla de 3, pero a la hora de plantear la proporción, se voltean estos dos. No queda A sobre C, sino C sobre A. Listo, no queda así como está acá, que es A sobre C, sino que queda la inversa, C sobre A. Este sí queda lo mismo, B sobre X. Listo, entonces cuando es la directa, este sobre este y este sobre este. Cuando es la inversa, estos dos se cambian, estos dos se quedan iguales. Y ahí volvemos a despejar a X. Entonces, esa es la regla de 3 simple y las dos formas, directa e inversa. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo. Dice, 5 metros cuadrados de una tela cuestan 42.500 pesos. ¿Cuál será el precio de 13 metros cuadrados de la misma tela? Entonces, de acuerdo a como nos plantean el problema, vamos a plantear la regla de 3. Miren, a 5 metros cuadrados le corresponden 42.500 pesos, ¿cierto? A 13 metros cuadrados, ¿cuántos pesos le corresponden? ¿Cuál sería el precio, cierto? X. Esa es la regla de 3. Muchachos, de ahí vamos a sacar la proporción. Es directa, ¿cierto? Es una regla de 3 directa, porque a mayor número de metros cuadrados, mayor va a ser el costo. Entonces va a ser una regla de 3 directa. Entonces decimos que 5 sobre 13 es igual a 42.500 sobre X. Y de ahí despejamos X. Entonces la X pasa a multiplicar igual a 3 por 42.500. Se multiplica en cruz. Este por este y este por este. Y el 5 lo pasamos a dividir. Entonces X es igual dividido 5. Vamos a hacer las operaciones. Entonces aquí es 13, ¿listo? Miren, estamos con 13 metros cuadrados. Aquí es 13 y acá también es 13. Entonces, 110.500. Ese sería el valor de los 13 metros cuadrados de tela. Esa es una forma de resolver una regla de 3 simple. Eso es muy fácil. Eso lo hemos resuelto desde hace muchos días, ¿cierto? Vamos a ver otro ejemplo. Mira, muchachos, ahí tenemos el segundo ejemplo. Un cuerpo que se desplaza a una velocidad de 5 metros por segundo
tarda 8 minutos en ir de un punto A hasta un punto B. Y le preguntan, ¿cuánto tardará si se desplaza a 12 metros por segundo? Planteamos la regla de 3. Entonces, si se desplaza a 5 metros por segundo, se va a demorar 8 minutos. Si se desplaza a 12 metros por segundo, ¿cuánto se irá a demorar? Esa es la regla de 3. Ahora vamos a mirar si es directa o es inversa. Entonces, a mayor velocidad, menos tiempo. ¿Cierto? Mientras más rápido se desplace, menos tiempo se va a demorar para ir desde A hasta B. Miren que es entre dos puntos. Entonces, como es una regla de 3 inversa, entonces vamos a decir que no colocamos 5 sobre 12, sino 12 sobre 5, para armar la proporción, y este sí queda igual 8 sobre X. 12 sobre 5 y 8 sobre X. De ahí esa proporción vamos a esperar a X. Entonces, 12X es igual a 40. Entonces X es igual a 40 sobre 12. Le podemos sacar cuarta a esa fracción, ¿cierto? Nos quedaría que X 10 tercios de minutos. Entonces, esa es la forma de resolver una regla de 3 inversa. Como son dos ejemplos para mostrar la forma como se trabaja con cada una de ellas. Vamos a ver ahora la regla de 3 compuesta. Listo, muchachos, ahora tenemos la regla de 3 compuesta. Entonces, este es el procedimiento que vamos a seguir para resolver una regla de 3 compuesta. Se llama el método práctico. Entonces, lo que dice, a las magnitudes que sean directamente proporcionales, por eso es fundamental entender ese concepto, con la incógnita se les asigna, o a la convención. Entonces, cuando una magnitud es directamente proporcional con la incógnita, le vamos a asignar un menos arriba y un más abajo de esa magnitud. Listo. Cuando es directamente proporcional, entonces le asignamos menos arriba, más abajo de la magnitud que es inversamente proporcional con la incógnita. A las magnitudes, que es directamente proporcional, perdón. A las magnitudes que son inversamente proporcionales con la incógnita, al contrario, se les asigna un menos abajo y un más arriba. Un más arriba y un menos abajo. Entonces, muchachos, magnitudes directamente proporcionales con la incógnita, un menos arriba y un más abajo. Magnitudes que son inversamente proporcionales con la incógnita, un más arriba y un menos abajo. Y mire lo que dice, el valor de la incógnita es igual al producto de las magnitudes más, ¿cierto? Las que tienen el más, sobre el producto de las magnitudes menos. Aquí es el producto. Producto de las magnitudes menos. ¿Listo? Entonces, para encontrar la incógnita, multiplicamos las magnitudes más y las dividimos por la multiplicación de las magnitudes menos. Ahí tenemos el primer ejemplo. Entonces dice, los trabajadores cobran $350 por una obra realizada entre los dos. ¿Cierto? Los dos van a realizar una obra y les van a pagar $350. El primero trabajó durante 20 días, 9 horas diarias y recibió $150. El segundo, antes te pregunta, ¿cuántos días a razón de 6 horas diarias trabajó el segundo? ¿Listo? Entonces nos está preguntando cuántos días va a trabajar el segundo trabajando 6 horas diarias para recibir cuánto. Si el primero recibió 150 y le dieron 350, es porque el segundo va a recibir 200. Entonces nos está preguntando cuántos días debe trabajar el segundo, 6 horas diarias para recibir $200. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear la regla de 3 compuesta. Son 3 variables, 3 magnitudes. El pago,
la hora y los días, ¿cierto? El pago, las horas y los días. ¿Cuál es la incógnita? Es lo que preguntan, ¿cuántos días? Entonces la incógnita son los días. Con los días es que debemos comparar las otras dos magnitudes para saber si son directa o inversamente proporcionales. Entonces vamos a plantearlo. Tenemos acá el pago. Vamos acá. Las horas y los días. ¿Cierto? Esas son las tres magnitudes que tenemos. Ahora vamos a coger el primer trabajador. ¿Cuánto recibió el pago? 150. El primero recibió $150. ¿Cuántas horas trabajaba? Trabajaba 9 horas. ¿Y cuántos días? Trabajó 20 días. Ese es el primero. Ahora cogemos el segundo. ¿Cuántos días a razón de 6 horas? Entonces nos preguntan cuántos días, ya que la incógnita está acá. ¿Cuántos días? A razón de 6 horas se ganó $200. Entonces, ¿cuántos días tenía que trabajar? 6 horas diarias para ganarse los $200. Esa es la regla de 3 compuesta. Ya planteamos la regla de 3. Ahora vamos a asignar los signos. Entonces, como la incógnita son los días, vamos a mirar cómo son el pago con los días. Si yo trabajo muchos días, entonces va a recibir más pago, ¿cierto? A mayor número de días trabajados, mayor va a ser el pago. Entonces, ¿cómo son? Directamente proporcionales. Entonces, acá, cuando son directamente proporcionales a la incógnita, se les asigna un menos arriba, entonces el pago va menos arriba y más abajo. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. A mayor días, mayor pago. Ahora vamos a comparar las horas con los días. Entonces, si yo trabajo más horas diarias, es porque voy a necesitar menos días de trabajo, ¿cierto? Si yo trabajo, en lugar de trabajar 6, trabajo 9, entonces voy a necesitar menos días de trabajo para realizar la obra. Entonces, como son inversamente proporcionales, les colocamos menos abajo y más arriba, ¿cierto? A mayor número de horas trabajadas, menos días. Entonces, son inversamente proporcionales. Se cambian los signos. Acá, cuando son inversamente proporcionales, se le asigna un más abajo, un más arriba y un menos abajo, que es el que hicimos acá. Bien, al que está encima de la incógnita siempre le vamos a colocar más. Listo. Ahora vamos a encontrar el valor de x, como lo dice acá. Entonces, para encontrar el valor de x, la incógnita, vamos a multiplicar las positivas y las negativas. Y que hacemos la división. Las positivas sobre las negativas. Bien, muchachos, entonces x es igual, arriba el producto de las positivas, entonces 200 es positivo, por el 9 es positivo, y por el 20 que es positivo. Y en el denominador los negativos, el 150 que es negativo, por el 6 que es negativo. Y ahí encontramos el valor de x. 40 días. Entonces, el segundo trabajador tendría que trabajar 40 días, 6 horas diarias para terminar la parte de la hora y ganarse los $200 de pago. Esa es la forma de resolver un problema de regla de 3 compuesta. Vamos a hacer otro. Miremos ese ejemplo, muchachos. Entonces, 6 obreros trabajando 9 días, 8 horas diarias, han hecho los 3/8 de una hora. ¿Listo? 6 obreros trabajando 9 días, 8 horas diarias, han hecho los 3/8 de una hora. Si se refuerzan con 4 obreros y ahora trabajan 6 horas diarias, ¿en cuántos días terminarán la obra? Entonces tenemos 4 variables. Los obreros
los días, las horas y la hora. ¿Listo? Nos está preguntando en cuántos días. Entonces, otra vez, la incógnita van a ser los días. Entonces, vamos a plantear la regla de 3. Entonces, 6 obreros. Entonces, vamos a traer primero obreros. Días, horas y la hora. Esas son las 4 variables, las 4 magnitudes. Entonces, obreros. Cuando trabajan 6 obreros, 9 días, 8 horas diarias, hacen 3/8 de la hora. ¿Listo? Eso es lo que tenemos ahí. 6 obreros, 9 días, 8 horas, 3/8 de la hora. Si se refuerzan con 4 obreros, entonces ya no serían 6 sino 10. Y ahora trabajan 6 horas. ¿En cuántos días terminarán la hora? Muchachos, hasta aquí llevamos 3/8 de la hora. ¿Cuántos octavos faltan para la hora, para terminar la hora? Acuérdense que la hora es la unidad. Entonces, 3/8. Para llegar a la hora, que es una unidad que son 8 octavos, me faltarían 5 octavos. 5 octavos más 3/8 me da 8 octavos. O sea, me da la hora completa. Y la incógnita sería X. Entonces, muchachos, la clave está acá. Los primeros hicieron los 3/8 de la hora. Los segundos terminaron la hora. ¿Qué faltaba? Si aquí llevaban 3/8, faltaban 5 octavos para que me dieran los 8 octavos. Entonces ya tenemos planteada la regla de 3 compuesta. Ahora vamos a comparar las magnitudes con la incógnita. Entonces, entonces acá. Son 6 días, 9 días, ¿cierto? Y acá son 6 horas. Este 6 no viene acá, sino que viene debajo de las horas y aquí viene la incógnita. Bien, el 6 se debajo de las horas. Entonces, ahora sí, vamos a comparar las magnitudes con la incógnita. La incógnita son los días. Vamos a empezar con la primera. Entonces, los obreros. Entre más obreros se utilicen, menos días se van a gastar para hacer la obra, ¿cierto? Entonces, a mayor número de obreros, menor número de días. Entonces, son inversos. A mayor número de obreros, menor número de días. Son magnitudes inversas. Entonces, como son inversas, asignamos un menos abajo y un más arriba. Bien, ya tenemos los obreros. Ahora las horas. Lo mismo que en el anterior. Si se trabaja más números de horas diarias, les van a necesitar menos días. Entonces, ¿cierto? A mayor número de horas, menos días de trabajo también. Entonces, menos son inversas. Menos, más. Inversas. Ahora, la obra. Si usted trabaja muchos días, entonces va a avanzar más en la obra, ¿cierto? A mayor número de días, mayor cantidad de trabajo realiza. Entonces, ya son directamente proporcionales. Como son directamente proporcionales, se cambian los signos. El más abajo y el menos arriba. Ahora vamos a bueno, el que está sobre la incógnita siempre va a ser más. Entonces ahora vamos a encontrar el valor de X. Ese X es igual. El producto de los más, 6, 9, 8 y 5 octavos. Y abajo, el producto de los menos, 10, 6 y 3 octavos. Acuérdense, muchachos, siempre arriba el producto de los más y abajo el producto de los menos. Haciendo esas operaciones, esos octavos se cancelan. Arriba quedaría 5 y abajo 3, este 6. Se cancela con el 6, el 3, con un 3 de acá, ¿cierto?
y nos daría 12 días. Entonces, esa es la forma de resolver una regla de 3 compuesta con el método práctico. Vamos a pasar ahora entonces a mirar un poquito lo del tanto por ciento. Bien, muchachos, entonces con esta parte de tanto por ciento terminamos la primera unidad. Entonces el tanto por ciento es una o varias de las 100 partes iguales en que se puede dividir un número. Entonces un número lo podemos dividir en 100 partes iguales. Entonces de esos usted coge una, es un 1%, si coge 2, 2%, y coge 3, 3%. Entonces dice, por eso dice, es una o varias de las 100 partes iguales en que se puede dividir un número. ¿Listo? Entonces cuando estamos hablando de porcentajes, es lo que estamos diciendo ahí. Esas partes se llaman centésimas. Es una o varias centésimas de ese número. Miren el ejemplo, eso es muy sencillo para encontrar el tanto por ciento. El número, muchachos, el número que vamos a encontrar, dice encontrar el 17% de 422. ¿Cierto? Vamos a encontrar el 17% de 422. Entonces, el 100% equivale a 422. El 17% ¿a cuánto equivale? ¿Cierto? Entonces, ahí sacamos la regla de 3. Acuérdense, muchachos, x es igual este por este dividido 100. ¿Cierto? La parte de las proporciones. Es una regla de 3 directa, entonces sería 100 sobre 17 igual a 422 sobre x. Ese x es igual a 17 por 422 dividido 100. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre multiplicamos por el número y dividimos por 100. Multiplicamos por 17, que es el que estamos sacando, y dividimos por 100. Si fuera el 30%, entonces se multiplica por 30 y se divide por 100. ¿Cierto? Siempre se multiplica por el número y se divide por 100. Eso da 71.74. Entonces el 17% de 422 es 71.74. Miremos el segundo ejemplo. Es lo que nos preguntan. ¿De qué número es 60 el 15%? ¿Listo? ¿De qué número es 60 el 15%? Entonces el número que estamos buscando lo vamos a representar con el 100%. ¿Listo? Entonces, siempre que resolvamos ese tipo de problemas, el número que nos piden lo representamos con el 100%. Aquí dice, ¿de qué número es 60 el 100%? ¿Qué decimos? Que 60 equivale al 15%. Entonces, ¿de qué número es el 100%? Entonces de ahí vamos a despejar el valor de x. Entonces hacemos lo mismo. Acuérdense que el número lo representamos por el 100%. Entonces decimos que 60 sobre x es igual a 15 sobre 100. Y ahí despejamos x. Entonces x es igual a 100 por 60 sobre 15. ¿Se acuerdan que multiplicamos en cruz? Entonces x es igual a 400. El 15% de 400 es 60. ¿Cierto? Eso es lo que nos da. Entonces el número que nos están pidiendo es 400. Ese es el otro ejemplo de tanto por ciento. Ahora vamos a mirar
dos tantos por ciento, uno que es más y otro que es menos, tanto por ciento más y tanto por ciento menos, ya lo vamos a explicar. Bien muchachos, vamos a mirar el tanto por ciento más. Dice, encontrar un número, el tanto por ciento más se refiere a encontrar un número conocido el porcentaje que otro número es más que él. ¿Cierto? Miremos por ejemplo ahí el que tenemos, el primero. ¿De qué número es 6.716 el 15% más? Ya recuerden muchachos, el número siempre lo vamos a representar por el 100%. Entonces, como es el 15% más, entonces sería 115%. Equivale a 6.716. Entonces, el 15% más de qué número equivale a 6.716. Como es el 15% más, y recuerdan que el número lo representamos por 100%, sería 115%. Entonces nos preguntan de qué número. Entonces, el 100% es el número. Equivale a X. ¿Cierto? ¿De qué número? Y ahí vamos a sacar la regla de 3. Entonces recuerden que 115 sobre 100 es igual a 6.716 sobre X. Y despejamos X. 100 por 6.716 dividido 15. ¿Cierto? Sacamos el valor de X. Dio 115, ¿cierto? 115. Bien. Haciendo esas operaciones nos da 5.840. Entonces X es igual a 5.840. Ese es el número que nos pide. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, mírame el otro ejemplo, muchachos. ¿De qué número es 8.412.520 el 34% más? Entonces, nos están diciendo que el 34% más de ese número equivale a esto, ¿cierto? Entonces, como es el 34% más, 134% equivale a 8.412.520. Bien, el número que es el 100%, ¿a cuánto equivale? Y otra vez vamos a encontrar el valor de X. Entonces 134 sobre 100 es 8.412.520 sobre X. Entonces X es igual, despejamos X de ahí, sobre 134. Y ahí encontramos el valor del número, 6.278.000. Ese es el número. Entonces ahí estamos trabajando con el tanto por ciento más. Ahora vamos a coger el tanto por ciento menos. Bien muchachos. Entonces ahora el tanto por ciento menos, que es exactamente lo mismo que el tanto por ciento más. Simplemente que en el tanto por ciento más se le suma. Acá en el tanto por ciento menos se le resta. Entonces miren lo que dice, ¿de qué número es 7.872.000 el 18% menos? Entonces como es el 18% menos, al 100% le restamos el 18%. Nos quedaría 82%. Entonces queda 82% equivale a 7.872.000. ¿Cierto? El 100% que es el número, ¿a cuánto equivale? Y otra vez, 82 sobre 100 es igual a 7.872.000 sobre X. Y despejamos X. 100 por 7.872.000 dividido 82. Y ahí encontramos el valor de X. Entonces miren que es exactamente lo mismo que el tanto por ciento más. Simplemente que en lugar de sumar se le resta el porcentaje.
Eso da 9.600.000. 9.600.000. Bien, vamos a hacer el último ejemplo. Bien, muchachos, lo mismo. ¿De qué número es 12.316.000? El 75% menos. Otra vez, como es el 75% menos, entonces 100 menos 75 me da 25%. El 25% de ese número equivale a 12.316.000. Entonces, el 100% que es el número, ¿a cuánto equivale? Y esperamos X. 25 sobre 100 igual sobre X. Entonces X es igual en cruz y divido 25. Entonces el procedimiento es exactamente igual. 49.264.000. Bien, muchachos. Entonces con este tema de tanto por ciento terminamos lo que es la primera unidad. Ya para la próxima unidad, que es potenciación y radicación, entonces realizar el próximo video.